Eh, Veo algunas caras nuevas, algunas caras conocidas. Para mí es placentero, también, bueno, veo al gato Chere. Para mí es placentero saludarles a todas las personas que nos acompañan. Yo soy Leonardo García Fernández, parte del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Ibero Tijuana y parte del equipo de asesores tecnopedagógicos que la Ibero Tijuana creó, o bueno, el comité que la Ibero Tijuana creó, para todo el tema de la formación de docentes y pues la adaptación a la realidad en la que estamos, que en el marco de nuestra universidad se llama modelo híbrido integral. La idea es que durante esta sesión vamos a tratar de abordar un poco algunos temas y esto daría inicio a un curso que se compone de por lo menos 3 sesiones y algunas actividades pensadas para que ustedes las desarrollen de manera sincrónica. Antes de iniciar, quisiera colocar un poco de contexto en torno a de dónde surge este curso y cuál es la idea detrás de esta sesión. Nosotros en la Ibero Tijuana, se puede decir que este curso hace parte de la tercera generación de cursos, ubicándolos de la siguiente manera. Claro, esta es una explicación que doy yo, mis compañeras del grupo de asesores tecnopedagógicos podrán corregirme en cualquier momento. Pero nuestro primer reto cuando comenzó todo esto, la pandemia, era literal, ¿qué hacemos? Entonces ahí apareció la primera generación de cursos, que era simplemente cómo diseñar cursos para responder a la contingencia en la que estábamos. Una vez logramos controlar esta contingencia, nos dimos cuenta que nos faltaban hacer uso de herramientas. Entonces nuestra segunda generación de cursos, que comenzó el verano del año pasado, se enfocó en tips y herramientas para pues, abordar esta dinámica de las clases en línea. Una vez hemos avanzado en este tema, en el grupo que lo compone pues, Stephanie Miranda, que nos acompaña en la sesión de hoy, la maestra Cheresa Dalí, bueno, Chere, nos dimos cuenta que ya faltaba el siguiente paso. Y así es como estos cursos surgen. ¿Por qué hablamos de una tercera generación? En este curso el énfasis ya no está específicamente en el diseño, en el manejo de una herramienta, sino está en el manejo de una herramienta aplicando conceptos que sean naturales a la pedagogía y a la didáctica. Es de resaltar que estos cursos fueron diseñados de una charla, de un trabajo en equipo de múltiples disciplinas, y entonces se busca que permitan, por un lado, conjugar todo el modelo humanista propio de la educación jesuita y la pedagogía ignaciana, pero por otro lado también se busca que se creen mecanismos y guías para acompañar a los procesos y sobre todo los maestros en esto pues, de la pandemia y de las clases en las que estamos. En este sentido, este curso en sí mismo es un modelo y vamos a utilizar un ejercicio de modelación. ¿A qué me refiero con que es un modelo? Si ustedes miran, este curso se hizo bajo una idea, unos supuestos. ¿Qué supuestos estamos utilizando? Y si me permiten, acá voy a comenzar a rayar. Le ofrezco disculpas si, si no soy el más diestro con esta herramienta en cuanto al pulso. Pero la idea es que nosotros comenzamos a diseñar este curso bajo varios supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Primero, no queremos utilizar herramientas que sean costosas. No, en el mercado, las herramientas para pedagogía existen muchísimas. Y esto es importante resaltarlo porque el hecho de que existan tantas hacen que a veces estemos totalmente copados y casi todas se venden. Entonces, nosotros comenzamos a diseñar este curso bajo una primera lógica. No vamos a traer nuevas herramientas. Vamos a tratar herramientas que sean gratuitas y que de preferencia ya tengamos acceso a ellas. Y esto es uno de los grandes supuestos. Y el segundo es que todos los cursos son cursos de modelación en sí mismo, o cursos modelados en sí mismo. ¿A qué me refiero? Particularmente para esta sesión estamos utilizando Whiteboard. Esta es una herramienta que está diseñada, que está incluida dentro de la suite de Office que tenemos acceso en el Ibero. Y tengo entendido que nuestras instituciones hermanas también tienen acceso a ello. Y esto implica entonces que vamos a comenzar a, no solo, ya no tanto en cómo utilizar una herramienta, sino utilizarla en clase. Esto para que ustedes como maestros y maestras puedan
sacar ideas y sacar visiones de cómo se pueden utilizar estas herramientas. ¿Cómo estas herramientas las podemos utilizar para generar expresiones pues de aprendizaje y formas de hacerlo? En este sentido, también es importante resaltar que estos dos supuestos bajo los cuales trabajamos son supuestos que no se deben leer de una manera totalmente rígida, es decir, son ideas que esperamos que les puedan servir, pero también esperamos que estamos abiertos a escuchar sus ideas para permitir que esto fluya de otra mejor manera. Ya dejando claro estas dos reglas, que son los supuestos en los cuales se diseña, quisiera también establecer algo que me interesa dejar claro para ustedes y para todos los que estamos acá. Para esta sesión vamos a cumplir algunas reglas básicas de la sesión. ¿A qué no me refiero con reglas básicas de la sesión? ¿Cuáles son las normas de convivencia digital, si se quiere, o etiqueta, que vamos a tener en esta sesión que nos facilitarán el trabajo? Me permito yo proponer algunas. Primero, por favor, levantar la mano para hablar. Perdón. Y me permito proponer otra, que es respondemos las preguntas en bloques. Es decir, para facilitar el proceso de esta sesión, la idea es que vamos a juntar las preguntas en una serie de bloques. No vamos a ir respondiendo una pregunta, sino tratando de que las preguntas surjan de manera más o menos organizada. No sé si ustedes, colegas, tengan alguna otra cosa que quieran proponer, alguna regla de convivencia que les parezca. ¿Ninguna? Bueno, entonces, iniciando con esto, les doy un panorama general de esto es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a iniciar en específico. Nuestra sesión de hoy es la primera sesión de un curso que está compuesto en 3 sesiones. Entre sesión y sesión hay una serie de actividades que les vamos a compartir al final del curso. Son actividades asincrónicas que ustedes van a poder realizar. Y una de las competencias que queremos desarrollar primero es poner en juego algunos conceptos básicos de la docencia para facilitar nuestro trabajo con miras al futuro, pero también permitir la autogestión de su tiempo y el uso de herramientas de formación que ya existen. En este sentido, el objetivo de este curso, por lo menos de esta sesión de construcción del conocimiento y diferenciación del aula de aprendizaje, es introducirnos a los conceptos necesarios de aprendizaje activo y sobre todo el rol que debemos tener nosotros como docentes dentro del aula de clase, y para este sentido facilitar nuestra labor con miras a los próximos periodos. Antes de entrar a abordar a los temas, sí me interesa dejar en claro algunos conceptos y algunos elementos que son muy importantes. Primero, hace poco hablando con algunos expertos, en particular un experto de la Universidad de León, que en ese momento olvidé su nombre, decían, y lo que hemos leído en algunos otros autores, dicen, debemos resignarnos a que la normalidad tal cual la conocíamos ya no existe. Es decir, ya los estudiantes llevan por lo menos un año acostumbrándose al computador. Los estudiantes llevan por lo menos un año acostumbrándose a todo lo que es trabajo en línea, a todo lo que es la interacción en estos medios. Y aun cuando los estudiantes extrañen volver a clase, créanme que ellos no van a volver a clase a ser el estudiante que se va a quedar sentado sin su celular esperando al maestro. O sea, esta época de por favor guarden su celular, creo que ya es una época que se pasó. O sea, ya esta época pasó. Y entonces acá viene un nuevo reto para nosotros como los docentes. Porque si ya pasó la época de por favor guarden su celular, pues ahora viene la época de por favor saquen su celular. Y esta época de por favor saquen su celular implica que yo voy a tener que interactuar con ese aparato. O sea, yo tengo que ser capaz de que el celular haga parte de mi clase. Porque si no, él va a sacar el celular y va a estar en WhatsApp haciéndome creer que sí está en clase. Cosa que en la práctica nos pasa. Todos tenemos estudiantes que, o todos nos ha pasado que a veces en nuestras sesiones los estudiantes parecen haciendo espiritismo. O sea, fulanito, estás, por favor, una señal de vida. Esto nos va a volver a pasar. Entonces, en este sentido es importante que tengamos esto presente. Las clases como las conocíamos desaparecieron. Las clases en línea no son lo mejor, quizás, pero ya marcaron una experiencia para toda una generación y una experiencia que va a persistir en el tiempo.
hasta en nuestros propios experiencias. Y esto nos lleva a un tema que me interesa también resaltar, que es, ¿y por qué hablamos de híbrido? Porque también algunas personas consultaban y decían, pero pues no vale la pena hablar de híbridos y pues en este momento en particular todavía no estamos volviendo a las clases. O sea, ¿por qué hablar de híbridos y volver a clases es algo que todavía no está pasando y no creemos que pase pronto? Y entonces acá viene el otro elemento. Lo híbrido se puede entender de muchas maneras. Yo puedo entender lo híbrido como la mezcla de presencias. Como híbrido es, unas personas están acá físicamente conmigo, como está en este momento mi hijo, y otras personas están a través de la pantalla, como son ustedes. Eso es una forma de entender lo híbrido. Y es la forma que creo que todos entendamos, y es la forma que cuando dicen, prepárense para el modelo híbrido, todos se nos viene eso a la cabeza. Unos maestros en el salón, estudiantes en el salón, otros estudiantes por fuera. Y ese concepto de lo híbrido tiene unos retos a los que vamos a tener que abordar. Pero aparte de lo híbrido también es una mezcla de momentos. ¿Y a qué me refiero con una mezcla de momentos? Con una mezcla de trabajo sincrónico, así como el que estamos haciendo ustedes y yo, y trabajo asincrónico, como lo que los estudiantes pueden hacer por sus propios medios. Y en este sentido, entonces, cuando hablamos de estrategias pedagógicas aplicadas a lo híbrido, estamos diciendo, vamos a estar en un mundo en donde algunos vamos a estar físicamente y otros no, y a la vez algunas actividades las vamos a tener que hacer físicamente y otras no. Hace poco leí en una investigación, en una encuesta interna que hicieron, ejemplo, que los estudiantes pueden estar entre 6 y 11 horas frente al computador. Esto implica que también es desgastante para el estudiante estar 2 horas en una clase, salir y 2 horas más en clase, y salir y 2 horas más en clase, y después 4 horas de tareas. O sea, piénsenlo por un momento en nuestra propia época, a los 18 años, 10 horas de trabajo ahí frente al computador. Sí, perdón si lo digo de esta manera, pero si a mí que me pagan a veces me cansa, ahora no me imagino cuando a mí no me pagan por hacerlo. Entonces, en este sentido, estas dos realidades queremos que las tengan presentes y hacen parte de la explicación de esto. Ahora, ya dejando este contexto general, vamos a comenzar a abordar los temas de esta sesión. Primer tema, aprendizaje activo. ¿Qué es aprendizaje activo? El aprendizaje activo en realidad hace parte de la idea de entender que el estudiante no es un sujeto pasivo en su proceso de formación. Sin meterme mucho en la filosofía, Foucault dice que las estructuras como los salones de clase reproducen figuras de autoridad, reproducen estructuras de autoridad. Eso implica que si ustedes van a cualquier escuela hay figuras de autoridad, el rol del docente, el rol del estudiante, el docente generalmente está de pie, el estudiante está sentado, es decir, hay representaciones gráficas de poder. Cuando llegamos a las clases en línea, y esto implica que aún en una clase normal, física, o de las que teníamos antes, aún por más buena gente que fuera el maestro, o por más chévere que fuera, siempre había una relación de poder. En cambio, cuando vamos a una clase en línea, pues estas relaciones de poder se relativizan. El estudiante puede estar donde quiera, y con esta opción de esconder el fondo, no hay forma de que tú lo sepas. Tú ya no tienes control del estudiante. Es decir, el estudiante va a estar contigo porque esté motivado a estar contigo. Si no, hay 1000 formas de que el estudiante va a poder simular que está contigo. Y hay 1000 formas en que no lo podemos evitar. O sea, créanme. Yo he tenido estudiantes que, pues, al final me entero, pero que estaban tomando clases desde la alberca, estudiantes que se fueron a La Paz a estar un periodo, estudiantes que se fueron a Cancún y era como, pues casi que gracias por estar en Cancún y recordarme cómo es el mar en pleno invierno, pero no había nada que yo pudiera hacer. Entonces el reto justamente, y esto lo tomo de un estudio de la Universidad FIT, es que en clases en línea nos toca hacer aprendizaje. En clases en línea nos toca que el estudiante participe en la clase, pero la participación no puede estar condicionada por mí como docente, o sea, no es tú, fulanito, defíneme tal cosa, porque hasta eso se puede simular. La clase tiene que estar participada bajo la idea de que el estudiante se sienta parte activa de su proceso de formación. E inclusive hay varios estudios que dicen que cuando el estudiante siente que la clase se da igual, si el estudiante estuviera o no estuviera, pues simplemente se aburre. Pensémoslo de esta manera, hasta este punto estas charlas ha sido lo más tradicional del mundo. Y en este punto daría igual si estuviera uno, dos o ninguno. Yo seguiría hablando y hablando y hablando. Cuando un estudiante se enfrenta repetitivamente a este tipo de sesiones, el estudiante se aburre.
Y cuando el estudiante se aburre, o sea, ya, lo perdimos. Entonces, en este sentido, la idea es que nosotros poco a poco traslademos responsabilidades al estudiante. ¿Qué tantas responsabilidades? Depende del estudiante, del tema y de nosotros mismos. Y en este sentido, debemos partir de entender, bueno, ¿y cómo aprende? ¿Cómo aprende una persona? No quiero detenerme mucho en los aspectos, y perdón por la cantidad de texto que hay, no quiero detenerme mucho en los aspectos propiamente teóricos, porque entiendo que no es la idea de esta sesión, pero Villegas y González en el 2005 dieron una pista de algunos elementos bajo los cuales un ser humano aprende, construye conocimiento. Y él decía, generalmente una persona aprende cuando identifica el objeto y se hace consciente del qué y el para qué. O sea, ¿para qué estoy aprendiendo esto? ¿Para qué me sirve? Generalmente una persona aprende cuando una vez ve ese objeto que está tratando de aprender, es capaz de entender el sentido y la naturaleza. O sea, no solo para qué me sirve, sino en el mundo cómo sucedía esto. Y esto me permite que yo pueda interactuar con ese objeto, o sea, hacerle preguntas. Desde esas preguntas yo puedo comenzar a hacer un proceso de valoración de medios, identificar inconsistencias, que hace parte fundamental de también una lógica del pensamiento crítico, estimular situaciones de empatía, que no es otra cosa de tratar de llevar esto a realidad, y sobre todo hacer un ejercicio de inmersión en la situación de la vivencia con otro, es decir, tratar de agarrar el conocimiento. En suma, todo esto, ¿qué lo podríamos traducir? La comprensión o el aprendizaje en los estudiantes se hace en la medida que el conocimiento se vuelve subjetivo. En la medida que los estudiantes hacen subjetivo su conocimiento, es decir, que se lo apropian, que lo pasan por su propio filtro de experiencia, aprenden. Si el estudiante no es capaz, por la razón que sea, de este conocimiento abstracto, llevarlo a su propia vida, construirlo y dotarle de concepto, simplemente el estudiante no aprendió. Rosario, ¿quieres aportar algo? Yo creo que en función de esto que tú comentas, Leonardo, yo creo que este concepto de aprendizaje significativo de alguna manera engloba todos estos elementos, porque el aprendizaje significativo tiene que ver cómo el estudiante se va a relacionar con lo que va a aprender, con el objeto, ¿no? En este caso, pues mucho tiene que ver el hecho de cómo los profesores hacemos que tenga sentido ese conocimiento en función de la experiencia previa de los estudiantes. ¿Con qué lo voy a conectar? Es decir, ¿en qué medida se relaciona con algo de mi vida cotidiana? Y si en un momento dado es algo tan complejo que no tenga una relación directa, el maestro debe construir ese sentido con los estudiantes. Porque si no, el aprendizaje deja de ser significativo y se borra. Es decir, es a memoria a corto plazo. Entonces, cuando nosotros hablamos de aprendizaje significativo, pues tiene que ver con el archivo que abrimos en nuestros esquemas mentales para guardar ahí lo nuevo que vamos a aprender, cómo se relaciona. Entonces, yo creo que el concepto de aprendizaje significativo es esta parte que tú dices, le damos sentido a lo que vamos a aprender porque tiene un significado, a lo mejor muy básico, muy inicial, pero de alguna manera con experiencia. Muchas gracias, doctora. Y sí, y justamente este es uno de los elementos que creo yo que resultan muy oportunos para colocar estos conceptos de, bueno, y cómo subjetivizamos el conocimiento. O sea, tenemos 20, 10, 15, la cantidad de estudiantes que sea, no puedo hacer un programa de aprendizaje uno por uno. Y de por sí cuando hablamos de subjetivizar el conocimiento, nunca estamos hablando de eso. O sea, nunca estamos hablando de, no, cree trayectos formativos estudiante por estudiante. Esto sería una locura. Sería, bueno, una forma de hacerlo es dotar sentido. Es asegurarnos que cada actividad que vayamos a hacer tenga un sentido, pero sobre todo que el estudiante sea consciente de ese sentido. Y uno de los trucos más simples que he notado, y es una recomendación que en su momento me hizo, agradezco mucho, es, si ustedes miran esta sesión inició, aparte de las explicaciones rápidamente dije, el objetivo de esta sesión es, se trata de contextualizarlos a ustedes frente a qué estamos, por qué venimos, por qué estamos donde estamos, de dónde venimos y qué pretendo hacer hoy, o cuál es mi objetivo. Y esto es uno de los trucos que se recomienda mucho, es decir, que cuando los estudiantes les pongo a hacer una actividad, les pongo a hacer un taller, un trabajo en equipo, lo que sea, los estudiantes sepan por qué lo estoy poniendo a hacer. Que no es que yo un día amanecí de malas y quiero que me trabajen el doble, no. Esto hace parte de su proceso de formación. Y eso hace parte también de la idea de dar sentido. Y una vez logramos que el estudiante tenga sentido en sus actividades o que el estudiante entienda cuál es el sentido de las actividades, por lo menos lo intentamos,
vamos inmediatamente a generar marcos de operación y trabajo, o marcos de operación trabajo claros en el aula. Establecer cuáles son las reglas, qué pretendo de ti, y esto es muy importante porque en realidad esto hace parte de algo que podemos diseñar de una práctica muy simple. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con qué herramientas lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los indicadores de éxito? Es decir, cómo tú como estudiante sabes si lo hiciste bien o no. Y esto también es muy importante porque en la medida que yo defino indicadores de éxito claros, alivio mi carga como docente. O sea, si yo coloco puros ensayos, voy a hablar desde mi área, soy de ciencias sociales, pero si yo coloco puros ensayos y controles de lectura y controles de lectura y controles de lectura y no le muestro al estudiante cuáles son los indicadores de que su control de lectura quedó bien, pues el estudiante lo que va a hacer es comenzarme a pedir, profe, califíqueme, 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 califíqueme. Y si no le entrego la calificación rápido, va a salir, profe, simplemente va a bajar su calidad, porque no va a haber retroalimentación. Entonces, uno de los puntos también es generar indicadores de éxito, también podría ser generar cierta automatización. Hay muchas formas en que podemos hacer esta automatización, más adelante podríamos discutirlas, pero esto es que el estudiante sepa si lo está haciendo bien o no y que no necesariamente este paso dependa de que yo tenga que calificar todos los trabajos, porque uno de los grandes errores, siento yo como docentes, es que a veces nos terminamos sobrecargando de trabajos y nos faltan 4 vidas y esta para poder terminar de calificar todo lo que tenemos que calificar. Entonces, uno de los retos es venga, sí, ponemos a trabajar a los estudiantes, cumplimos con los requisitos, pero esto implica que también tiene que ser claro que los estudiantes entiendan. O sea, si el estudiante sabe cuáles son las condiciones del trabajo y él entrega algo mal, el estudiante ya entiende que lo entregó mal, porque los indicadores eran claros. Y por último, ¿cuáles son los recursos disponibles? Todo esto hace parte de definir reglas de operación, claro. Simplemente estudiantes, y vamos a hacer esto, 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 el objetivo es este, van a utilizar tales y tales herramientas y saben si lo hicieron bien, si cumplieron tales y tales reglas. Y esto es algo que podemos comenzar a pensar, y esto también es una recomendación desde mi vivencia. Hay diferentes expertos en esta sala que quizás puedan dar otras recomendaciones mejores, pero también es importante que nosotros pensemos todo desde el punto de vista de los temas, no de las clases, bueno, no desde las sesiones. Si yo comienzo a pensar actividades en función de un tema, voy a saber qué hago en cada clase. Y desde este qué hago en cada clase puedo comenzar a pensar actividades que no impliquen estar yo todo el tiempo hablando. En una clase puedo comenzar yo a hablar, en la siguiente clase que hable alguien más. Luz Margarita, adelante, por favor. Ahí está. Sí, Leonardo, buenas tardes a todos. No coincido contigo en lo que estás mencionando respecto a los temas. Para mí, lo que debemos hacer es fijarnos en la competencia. ¿Qué elemento de la competencia quieres saber? ¿A través de qué tema? Yo así les digo, el tema es el pretexto para desarrollar una competencia. Porque de repente los maestros nos vamos sobre el tema y de la competencia, pues quién sabe, ¿sí? No sé ni en qué nivel, ni qué van a hacer, ni nada. Pero ya se aprendieron el tema. Entonces, yo ahí es mi humilde opinión, como dicen, pero yo para mí es la competencia. Maestro, ¿qué competencia vas a desarrollar en esos 5 minutos que te va a dar el alumno? ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro para nosotros, ¿sí? O sea, ¿qué vas a hacer en ese momento? Y el proceso cognitivo que vas a desarrollar de orden mayor, ahí, sí, pero para mí es la competencia. El tema es lo de menos. Pero yo como esto tengo que tener muy claro y decirle al alumno, ¿sí? Tu evidencia de logro va a ser fulana de tal o lo que tú quieras. Pero para mí, Leonardo, es la competencia, más que el tema, ¿verdad? Bueno, en ese punto creo que tienes toda la razón y te la doy, sí. Quizás la palabra tema no es lo mejor es pensar en términos de competencia. Los temas son en últimas los contenidos que vamos a desarrollar para que el estudiante consiga una competencia. Entonces, en ese sentido, creo que tienes toda la razón y te reconozco que quizás no fue el ejemplo más adecuado, pero la idea de lo que trato de decir con esta idea es que no nos fijemos tanto en clases como eventos separados, o sea, en clases como una clase como eventos separados, sino veamos las clases o las sesiones como parte de un conjunto y que tratemos de enlazar estos conjuntos en torno al desarrollo de competencias, como bien nos mencionas, no tanto desde el punto de vista de la sesión, sino desde el punto de vista de un conocimiento, de una competencia aplicada, de un conocimiento mayor. Ahora, y si me permiten, el siguiente punto que también quiero desarrollar es un punto en donde quizás también debemos reconocer las limitaciones como parte del aprendizaje. Y en este punto las limitaciones
creo yo que ustedes también me podrán corregir, pero a veces nosotros como docentes no las sabemos todas, sobre todo en esto de utilizar diferentes herramientas. Y a veces nosotros como docentes nos asusta la idea de enfrentarnos a una herramienta y que el estudiante se dé cuenta que no me la hace todas. Y la idea es, a veces tampoco el estudiante se la sabe. Es decir, el aprendizaje también puede ser por un proceso de adquisición de capacidades en conjunto, de bueno, vamos a utilizar esta herramienta, vamos a utilizar este simulador, vamos a desarrollar esto, vamos a ir construyendo entre tú, yo, tú, estudiante y yo, docente, este proceso de generar conocimiento. Y por último, quisiera resaltar el tema de la autogestión del tiempo. Y esto creo yo que es un debate que todavía nos enfrentamos. La idea es que los estudiantes sean autogestores, que manejen su tiempo y su proceso de formación, pero pues no nos pintamos. Hay estudiantes que no son capaces, por la razón que sea, de hacerlo. Entonces siempre se presenta una especie de debate entre creatividad y certidumbre. Si doy reglas de operación muy amplias, favorezco la creatividad, pero no necesariamente puedo garantizar resultados. Es decir, si les digo a los estudiantes hagan un video, pues hay unos que se van a esforzar y van a hacer un excelente video y otros que pues, no van a hacer nada o van a hacer algo de una calidad muy deficiente por la razón que sea. Entonces, siempre en función de los estudiantes, de sus capacidades, de los temas, de las materias, es importante que nosotros busquemos el sano equilibrio de qué tanta capacidad de agencia le doy a mis estudiantes, qué tanta capacidad les doy de hacer los procesos ellos mismos, pero también qué tanta control, qué tantas reglas les pongo. ¿Y por qué coloco esto? Y por lo menos es algo que he notado yo desde mi experiencia con estudiantes de primeros semestres. Los estudiantes de primeros semestres, y supongo que en las prepas funciona igual o peor, o en las secundarias ni hablar, les estresa mucho que las reglas no sean absolutamente claras, pero cuando digo absolutamente claras, que llegan al nivel de que definan hasta de qué color es el papel. O sea, los estudiantes al inicio quieren que les definas el tamaño de letra, qué tan largo es, casi que le hagas un índice pormenorizado de qué es lo que pretenden que hagan ellos. Y cuando les das un marco un poco más amplio, algunos estudiantes simplemente truenan, se bloquean, no sé qué hacer. Mientras los estudiantes de últimos semestres lo ven al revés, o los estudiantes que ya han desarrollado mucho esta habilidad lo ven al revés. O sea, si les das un índice demasiado pormenorizado, lo ven como una transgresión, como no confías en mí, yo también soy capaz. Entonces, en este punto siempre ustedes como expertos deben tratar de validar esto de qué tanta libertad te doy o qué tanta libertad. No, los extremos hacen daño, o sea, no es tampoco tú verás qué haces, pero tampoco es necesito que hagas todo pormenorizado al segundo, porque esas dos variables, esos dos extremos creo que pueden ser contraproducentes, y en el centro está la necesidad de cada estudiante y ustedes deciden a cuál de los dos lugares se arreman. Sí, darle instrucciones muy pormenorizadas o darle instrucciones más amplias, teniendo en cuenta que generalmente lo que uno busca con instrucciones amplias es permitir la creatividad, que los estudiantes piensen fuera del molde, que busquen nuevas formas de solucionar un problema, mientras que cuando doy instrucciones muy detalladas, lo que estoy tratando de hacer es generar certidumbre, procurar que los estudiantes tengan la certeza específicamente de qué espero de ellos, pero a un nivel de detalle alto. Ahí depende del nivel de experiencia que ustedes deciden. Entonces, en la práctica, para retomar este tema, podríamos decir que el aprendizaje activo es la manera y las estrategias en las que buscamos que el estudiante deje de ser un sujeto pasivo, deje de ser un receptor de conocimiento y se vuelva un agente decisorio a la hora de construir conocimiento. El aprendizaje activo, y siendo un poco laxo en cuanto a la definición teórica, lo que buscamos es dotar al estudiante de capacidades. No solo de capacidades en el sentido de competencias de aprendizaje, sino capacidades en el sentido de autogestión del tiempo, autodisciplina, y que ellos sean más partícipes de su formación. ¿Qué tanto es tantico? Depende de ustedes. Dependen de su propia experiencia. Generalmente soy de los que considera que esto hace parte de un proceso de aprendizaje curso por curso. Hay grupos donde uno rápidamente se da cuenta que puede irle soltando, voy a utilizar un ejemplo regional, puedo irle soltando la pita, puedo irle soltando la soga, permitiendo que se alejen un poquito más. Y hay otros que veo que tengo que ir con ellos agarrados de la mano.
y que medio le suelto la soga y entran en caos. Pero es importante entonces meternos en la idea de que esto ya va a ser parte de nuestras clases. No nuestras clases en Libero, no nuestras clases dentro de un sistema jesuita, de nuestras clases de aquí en adelante. O sea, esto ya no es realidad. Aprendizaje activo. Que hay muchas formas de hacer aprendizaje activo. Sí, hay un montón. Particularmente nosotros en la sesión de hoy vamos a utilizar una metodología que se llama instrucción entre pares o peer instructions. Más adelante vamos a hacer el ejercicio de modelación, pero hay un montón. Estas sesiones en particular van a reconocer dos: aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en problemas, aparte de gamificación. Todas esas palabras que ustedes han escuchado y que repiten muchísimo: cómo hacer más lúdicas las clases, gamificación, o cómo construir un proyecto de clase. Esto hace parte de los aprendizajes activos. Como generalmente yo podría resumir los que se me ocurren en este momento: es aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en pensamiento o pensamiento crítico, instrucción entre pares, aprendizaje basado en proyectos y gamificación. Si ustedes miran ahí, ya tenemos una idea de, bueno, cómo comenzamos a construir estas capacidades y estas competencias. Hasta acá, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, algo que quiera compartir. Bueno, asumo el silencio como aceptación. Ahora, rol del tutor en espacios híbridos. Acá quiero resaltar algo. Primero, ya casi no se habla de maestros de espacios híbridos, se habla de tutores o facilitadores. Y quiero resaltar colocándoles un meme que me causó gracia. Porque creo que es un meme que, bueno, es un meme que circuló en varias redes. Para los que no sabían, hay varios grupos de estudiantes y los estudiantes se la pasan compartiendo memes. O sea, casi que tú sabes que pasaste por la vida de algún estudiante porque te hicieron un meme. Entonces, hoy en día se dice que ya no es plantar un libro, sino tener un meme. Si tienes un meme, ya alguien te recuerda. Y quiero partir de este meme porque uno de los grandes problemas al inicio, cuando comenzamos la sesión, es que durante mucho tiempo nuestra forma de relacionarnos con las sesiones y con las clases en línea es que nosotros utilizábamos los LMS como repositorios. Sube el PDF y en el PDF está todo. Y una de las grandes críticas precisamente de muchos estudiantes, y algunos lo hacían de una manera real, otros lo hacían de una manera chistosa, otros lo hacían de una manera grosera, era, pues si todo está en el PDF, ¿para qué te necesitas un maestro? O sea, si yo lo que voy a hacer es leer y leer y leer PDFs y leer PDF y leer PDFs, pues venga, ¿para qué le estoy pagando a un maestro? O sea, los PDF los puedo descargar gratuitamente, la mayoría. Y acá viene también otro elemento que es muy importante. Generalmente cuando estamos hablando de todos estos roles, pues si yo como maestro trato de competir con conocimiento contra Google, probablemente voy a perder y voy a perder por mucho. Si yo con conocimiento trato de competir contra Google, pues Google sabe mucho más que yo. Entonces, por eso también se habla de tutores y se habla de facilitadores, porque ya no estamos en estas fases donde yo, maestro sabiondo, voy a compartir mi conocimiento y mi sabiduría con alguien, porque pues el conocimiento ya no es inherente a mí, es decir, el conocimiento ya circula. Yo lo que voy a hacer es guiar a alguien, acompañar a alguien en este proceso de construir conocimiento y subjetivizarlo. O sea, voy a acompañar a alguien en este proceso de cómo el conocimiento que está se puede apropiar. Y por eso la labor del docente es mucho más que simplemente busca un PDF y te lo envío. Y ahí está todo en el PDF. Y en ese sentido, quiero resaltar que entonces nuestro rol comienza a pasar por varios elementos. Permítame. Y es entender que ya comenzamos a hablar de EVAs, de espacios virtuales de aprendizaje. Y la diferencia de un espacio virtual de aprendizaje o lo que convierte un espacio virtual de aprendizaje es esa última palabra, es el aprendizaje. Una página web no es un espacio virtual de aprendizaje porque el que hizo una página web la hizo para difundir una información. Pero la página web no está diseñada para que el que lea esa información aprenda de ella.
Y en cambio, cuando uno como docente genera un espacio virtual de aprendizaje, lo que estoy haciendo es, voy a buscar la información, pero la forma en cómo la voy a secuenciar, la forma en cómo la voy a acomodar, está pensada para que el estudiante sí aprenda de ella. En este sentido, yo lo que hago es diseñar una experiencia. Y este diseño de la experiencia está dosificado en función de tiempos, de momentos, de herramientas. Y aunque resulte un poco difícil de entender, en estos momentos trato de crear cierto tipo de lazos sociales. Es decir, trato de generar una interacción entre el estudiante y yo como docente, pero también entre el estudiante y los otros estudiantes. Trato de que el proceso de aprendizaje sea un proceso, si se quiere, eficiente, en que el estudiante va a poder recurrir a muchas fuentes de información y va a poder interactuar y unirlas. Y en este sentido quiero resaltar una cita que olvidé colocar la fuente, pero que hace parte de Future Classroom Lab de la Unión Europea, que dice: los lazos sociales resultan determinantes en crear experiencias formativas. Y entonces uno de los retos es, ¿y cómo creamos lazos sociales en medio de la red? O sea, ¿cómo creo lazos sociales o cómo genero interacciones en función de, pues de donde en teoría nadie puede interactuar socialmente? Y acá es donde quiero detenerme en la siguiente gráfica, que dicen, recuerden, debemos tratar de tener 3 presencias. Debemos tratar de tener una presencia social. Debemos tratar de tener una presencia cognitiva y debemos tratar de tener una presencia docente. Y la idea de estas presencias, y quiero comenzar por la última, quiero comenzar por la experiencia cognitiva, es tratar de permitir que el estudiante se relacione. Y acá es donde aparece uno de los grandes elementos que nosotros como docentes quizás no hemos aprovechado. Es decir, si nosotros volcamos todo nuestro centro de atención hacia el estudiante, si nosotros actuamos, como menciona en el chat la maestra Rosario, si nosotros actuamos a través de una asesoría responsiva, podemos tratar también de que el estudiante participe de alguna manera en los escenarios de formación docente, en los escenarios de formación estudiantil. ¿Cuáles herramientas hay? Miren, esto es una forma en la que nosotros como docente podemos repartir un poco el trabajo sin renunciar a nuestro rol, es decir, dejar de ser aquel que recoge, voy a hablar en experiencia personal, que recoge y lee reportes de lectura todo el tiempo, a ser alguien que más bien direcciona experiencias de aprendizaje. En este sentido es muy importante también darle a los estudiantes ciertas habilidades, crear debates y permitir que los estudiantes sean los que los moderen, crear formas de evaluación en donde los estudiantes al menos de algún punto puedan coevaluar a sus compañeros, puedan ver sus errores a través de alguien más, crear experiencias de aprendizaje entre pares, crear simplemente experiencias de organización de chat. Oye, en la sesión de hoy tú te encargas del chat y de resumir todas las preguntas del chat y me las das al final. O, oye, tú, por favor, te encargas de hacer una relatoría de esta sesión y de esta sesión cada quien vas a hacer la relatoría que la vamos a compartir en el grupo. Y de esta manera lo que yo estoy haciendo es comenzando a trasladar responsabilidades a ciertos estudiantes. Obviamente hay que rotarlos, ¿no? No todas las actividades para el mismo estudiante, pero por lo menos este ejercicio de que un estudiante sea el encargado de crear las relatorías en cada sesión, que al final guarde compromisos y demás, comienza a permitir que el estudiante, por lo menos sabes que uno te va a poner atención, y permite que este estudiante comience a dirigir un poco su experiencia. Esta idea de las relatorías, esta idea de crear actividades de equipo, de bueno, vamos a crear un equipo de trabajo en función de tal proyecto, y el día de hoy, voy a utilizar un ejemplo, Jaime Fuentes va a ser la persona que va a actuar como líder del equipo, y en el equipo de Jaime van a estar Carmen, Carla y Ana Lucía. Por favor, todos vayan aparte y ustedes 4 son un equipo y la actividad consistirá en esto. Este tipo de cosas que quizás nosotros como docente nos cueste al principio trabajo aplicarlas, son cosas que resultan esenciales para permitir que el estudiante de paso vaya construyendo capacidades. Porque si el estudiante descubre vocaciones, en este caso, si se da cuenta, y sobre todo nos permite a nosotros también diagnosticar, si nos damos cuenta que un estudiante tiene habilidades de liderazgo, que cada vez que lo coloco en un equipo y lo coloco como líder de equipo, ese equipo brilla, el estudiante se organiza, ahí comienzo yo a descubrir talentos que como institución educativa podemos potenciar. Y también podemos ir al lado opuesto. Cada vez que a este estudiante lo coloco como líder de equipo, comienza a tartamudear, pues también descubro
deficiencias, falencias que como institución podemos resolver. Pero todo esto puede pasar simplemente de entender, hay que darle al estudiante la capacidad. Tengo que incluirlo en mi clase, o sea, no solo lo incluyo como sujeto que está escuchando, sino también lo incluyo como de alguna manera más activa. Doctora, ¿se va a aportar algo, doctora Rosario? Sí, fíjate que eso que tú comentas es muy importante, Leo, porque nosotros como profesores también tenemos que desarrollar pues esas competencias de liderazgo, de relatoría, incluso porque no podemos hacer como si fuera una realidad que ellos tienen esas habilidades, pero en la medida que les vamos poniendo oportunidades para que las desarrollen, yo creo que a ellos les ayudamos también en su propio desarrollo, pues. Yo creo que cuando nosotros establecemos, por ejemplo, el trabajo en equipos a través de los debates y toda esta cuestión que tú manejabas ahorita pues de hacer relatorías o la formación de equipos, cuando les establecemos un rol y les vamos guiando en qué es lo que se espera en ese rol, yo creo que a ellos les ayudamos también a desarrollar esas habilidades porque es muy común que cuando tú pones a los alumnos a trabajar en equipos, están esperando a ver quién toma la iniciativa, ¿no? Para llevar a cabo la actividad, pero si desde antes le dices a alguien, oigan, pues saben que va a haber aquí alguien que coordine la actividad, alguien que lleve la relatoría, alguien que vaya haciendo el material visual, no sé, pues yo creo que los alumnos en un momento dado ya saben qué es lo que se espera de su actividad, incluso si les das guías para realizar cada uno de sus funciones, no solamente desarrollamos la competencia profesional o lo que queremos que aprendan, sino esta cuestión de las habilidades transversales que debemos de considerar en el desarrollo de los estudiantes. Yo creo que este tema que tocas es muy importante, Leo, qué bueno que lo mencionas aquí. Gracias. Inclusive en este tema, yo les cuento por lo menos una experiencia en este tema, y les permito compartir una experiencia personal. La primera vez que yo puse a mis estudiantes de coevaluadores, mi miedo era que ellos se pusieran 10 para todo. O sea, mi miedo era, estos se van a poner 10 para todo. Entonces, lo primero que comencé a hacer es buscar formas de anonimizar. O sea, ellos tenían que evaluar a través de Google Forms, tenían que llenar una encuesta, pero puse la idea de que nadie va a saber quién evalúa a quién. O sea, los estudiantes no van a saber cuánta nota te puso tu compañero. Y al final les dejaba hacer las opciones de observación. Y mi sorpresa fue cuando las observaciones entre compañeros eran mucho más fuertes y a veces colocaban notas mucho más duras que las que yo les ponía. Y para mí era como, justo pasaba lo opuesto. Yo pensé que si lo hacía ellos se iban a poner todos 10 y no, al contrario. Se ponían 6, 7, les ponía a hacer autoevaluación y en autoevaluación se colocaban 8, 9 porque decían, no, profe, es que yo admito que la verdad sí le hubiera podido echar ganas, lo hice de afán. Y eran cosas que quizás yo no me hubiera podido dar cuenta si no les preguntaba. O sea, si yo no les ponía autoevaluación, ellos no hubieran hecho el ejercicio de decir, no, la neta, profe, es que lo hice la noche anterior y sí siento que me falló. Pues yo hubiera visto el trabajo y dicho, le quedó bien o no, pero no hubiera podido saber la gestión que ellos tenían del tiempo. Y en este sentido, sí también una de las invitaciones que creo que es muy importante es tener en cuenta esto. Démosle la oportunidad a los estudiantes, sobre todo, particularmente lo digo como docente que ha tenido 40 estudiantes en un salón, en línea. La autoevaluación es lo mejor que puedes hacer para no sobrecargarte de 40 informes de lectura o 40 actividades en cada clase. La coevaluación y la autoevaluación te pueden ayudar muchísimo. Generalmente el comportamiento que ellos tienen cuando se evalúan y autoevalúan, aparte mejora su rendimiento, porque ellos tienden a compararse con sus compañeros y al ver el trabajo de sus compañeros, eso generalmente tiene un efecto en ellos. Porque si ven que su trabajo no es muy bueno en comparación de sus compañeros, la siguiente vez lo mejoran, porque ya comienzan a ver cómo son. Ahora, en cuanto a las otras dos presencias, no sé si ya alguna vez han escuchado o conocen el concepto de presencia social. La idea de la presencia social es, recuerden que nosotros somos, bueno, voy a sacar un poco mi formación social. Recuerden que nosotros somos productos históricos y nosotros no funcionamos alejados de nuestro contexto. Los seres humanos estamos determinados, de cierta manera determinados por nuestro contexto y la forma en que aprendemos y la forma en que nos apropiamos del conocimiento está determinada por nuestro contexto. En este sentido, la idea de la presencia social es tratar de traer el contexto, o sea, tratar de traer la realidad a la clase. Tratar de que si estamos hablando, ejemplo, de, no sé, voy a colocar mi ejemplo personal. Si estamos hablando de pobreza,
Es listo. Acá está el concepto de pobreza, pero así se ve la pobreza en la realidad. Claro, en un mundo ideal sería vamos a ver la pobreza de alguna manera o interactuar con la pobreza de alguna manera, totalmente respetuoso con las comunidades a las que vamos a ver, pero en este mundo sería, bueno, mira, la pobreza conceptualmente es esto, pero en la práctica es esto. Si yo estoy hablando, por ejemplo, de los problemas de obesidad y tomando un ejemplo de nutrición, de los problemas de obesidad y la diabetes y cómo los pésimos hábitos alimenticios generan diabetes en niños, pues la idea es tratar de mostrarles esa realidad. O sea, no es decir al estudiante es que si hay papás descuidados que le dan Coca-Cola a sus hijos, sino tratar de entenderles qué hay detrás del hecho de que les den Coca-Cola a sus hijos, menores de 5 años. Y tratar de que entiendan que el conocimiento de alguna manera va a incidir en la realidad. Entonces la idea de esta presencia social es tratar de traer esta sociedad en la que estamos a mi clase y que ellos traten de entender cómo lo que estamos haciendo, así sea ingeniería, así sea física, de alguna manera se relaciona con la realidad. O sea, el conocimiento no existe aparte de la realidad. Generalmente ninguna ciencia es tan abstracta que no tenga ningún referente real desde el cual mirarse. Y la idea es tratar de tener esto. Y por último, la presencia docente, que creo que es la que todos ustedes y yo hemos manejado, es cómo estructuramos el proceso, cómo guiamos a los estudiantes. ¿Cómo hacemos que su presencia cognitiva esté, pero su presencia social esté? ¿Cómo vamos a conjugar el PDF con la actividad de clase? ¿Cómo vamos a conjugar el tema con los contenidos y las competencias del curso? ¿Cómo vamos a conjugar mi charla, mi presentación de clase con la actividad del estudiante? Si logramos configurar estas tres actividades en todas las sesiones que hacemos en clase, logramos hacer que la experiencia sea mucho más completa para el estudiante y sobre todo logramos hacer que el estudiante esté en clase. Que esto es uno de los grandes retos de las clases en línea. ¿Cómo logro que el estudiante esté? ¿Cómo logro que el estudiante no se duerma? Que no coloque el celular ahí. Ustedes buscan en internet todos los bloopers y se van a dar cuenta que la cantidad de estudiantes que ponían el celular y se quedaban dormidos es brutal. Si yo logro conjugar estas tres cosas, el estudiante no va a aprender en abstracto. Y esto va a ser la base de la subjetividad. De la subjetivación del conocimiento. Vincular estas tres presencias en un solo experimento. Piénsenlo de esta manera y vuelvo y retomo este ejemplo. Si hoy vamos a discutir, si mi clase es sobre pobreza, y hoy vamos a discutir las miradas desde la pobreza, desde un documental, Netflix, que me muestra el caso de, no sé, voy a utilizar un ejemplo, pero me muestra el caso de los indígenas que están muriendo de hambre en determinadas partes de Colombia. Esa presencia social la puedo colocar aparte con un estudiante que me haga una relatoría del proceso. Ya tengo un estudiante vinculado, ya tengo un estudiante que está haciendo presencia con mi estudiante. Y aparte yo como docente digo, bueno, vamos a ver el documental y después del documental vamos a hacer una discusión en grupo. Y después voy a presentar un concepto o antes. En este caso, si ustedes miran, yo estoy articulando los dos procesos. Estoy vinculando a los estudiantes, estoy vinculando la realidad y me estoy vinculando yo con este proceso. Y esto es mucho más que simplemente enviar un PDF. Y por eso es que quería comenzar con este meme, por eso comencé con este meme. Porque si yo como docente considero que la experiencia es, hey, tome, léete el PDF dice todo, pues si yo mismo minimizo mi rol como educador o como facilitador, pues si yo mismo considero que el PDF me reemplaza de una manera tan eficiente que yo no tengo que intervenir, pues si eso pienso yo de mi trabajo, pues ¿qué va a pensar el que está afuera también viéndolo? O sea, si yo le digo al estudiante que el PDF reemplaza todo lo que yo hago, o sea, que si te lees esa lectura ya entendiste todo y no me necesitas, pues el estudiante tarde o temprano se va a preguntar, entonces, ¿para qué estás tú si el PDF ya me decía todo? Más bien, ¿por qué no me dan una lista de PDF del inicio del semestre? Y ya. Y en este sentido, entonces, la propuesta acá está en pensarnos como facilitadores, no como maestros. El conocimiento ya existe. Existe en un lugar abstracto que se llama Internet. ¿Cómo articulo ese conocimiento con la sociedad, con México? ¿Cómo articulo ese conocimiento con mi estudiante? ¿Y cómo articulo todo eso con el modelo educativo en el cual hacemos parte de nuestra institución y con las experiencias formativas y las competencias necesarias? Ese es nuestro reto. Doctora Rosario, ¿quiere decir algo? No, perdón, se me olvidó bajar la manita. Ahorita la bajo. Y en este punto quisiera también ofrecer una disculpa si a veces utilizo el tú y el usted o hablo muy rápido. Creo que algunos lo notaron, pero si no lo sabían, mi acento no es natural a esta región.
Entonces, ahí ofrezco disculpas. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que deseen compartir con nosotros? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Creo que todo va muy bien. Estamos escuchando atentamente. Una duda, Dime. Leo. Me encantó eso que nos dices que los muchachos se pueden coevaluación, ¿no? Utilizar la coevaluación con Google Forms y todo, poderlo hacer. Luego podríamos tener una sesión o nos podrían explicar cómo, porque la verdad se me hace muy padre que entre ellos se puedan revisar sus trabajos, y, igual cuando tienes 40 alumnos, que te puedan ayudar en ese aspecto de evaluarse. Pero el pensar, ching, ¿cómo lo voy a hacer el Google? Y que yo sepa quién lo está revisando, a quién está revisando, y que ellos no sepan, así como que se me complica a primera instancia, y sí es algo que a mí me gustaría y siento que también a mis compañeros les gustaría hacer. Entonces no sé si después nos pueden dar los links o algo para nosotros poder hacer esas estrategias que ustedes ya dominan. En este punto, si me permites, yo quiero compartir, voy a compartirles un vínculo, un ejemplo de Google Forms que hice hace mucho tiempo, que si me permiten, creo yo que podría ser un ejemplo. El asunto está en que... Permítame un segundo. Tenemos algunas manitas levantadas, algunos bajaron, no sé si se arrepintieron o están esperando. Sí, si quieren, hacemos todas las preguntas en bloque y ahorita vamos abordando esos puntos que ustedes mencionan. No sé quién iba primero. Ahorita tengo a Brenda Hernández. Sí, si quieren empezar, creo que la vi primero desde hace ratito y luego la bajó. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, porque no me veo. Bien. Gracias. Sí, te escuchas muy bien. Gracias. Bueno, pues creo que ya estamos como entrando a interesantes técnicas. Yo de pronto lo que me enfrento, y bueno, creo que además esto pues se me hace que es un taller, ¿no? Y es muy enriquecedor escuchar las experiencias de otros y las del facilitador, ¿no? También. Pero justo ahorita que decía Leo, me parece, pensaba en que ahorita hay como una carencia muy grande, ¿no? En cuanto a que los alumnos no quieren compartir, perdón. Entonces, no sé si sería oportuno que en este taller híbrido, no sé si ya se está pensado, pero a mí me encantaría que nos pudieran compartir pues varias de las herramientas virtuales gratuitas, donde de pronto todavía se cuida un poco el anonimato, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, de pronto yo en clase pues tengo un absoluto silencio y nada más hay dos que quieren compartir cómo se sienten, y los demás pues no, simplemente no lo comparten o dicen estoy bien. Y creo que en ese sentido como del compartir me parece muy valioso pues saber realmente lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan, porque pues ahorita tenemos este gran problema, ¿no? De que hay una inseguridad tremenda, no quieren prender la cámara, y compartiendo con otros colegas me decían que de pronto el anonimato funciona. Entonces lo quiero como dejar sobre la mesa para ver si juntos pues también construimos como lo que ahorita está más urgente, ¿no? Que es que los alumnos no quieren interactuar, que es muy necesario, sí, pero que no lo quieren hacer pues mediante la virtualidad. Y nada más. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otras manos levantadas. Tenemos, no sé si Rosario León es lo de hace ratito o fue una manita nueva. Y tenemos, bueno, el nombre dice Croca, no sé si también tiene la manita levantada hace rato, si quiere abrir su micrófono. Sí, Stephanie, mi comentario va en el sentido, retomando lo que decía Leonardo sobre la coevaluación, porque yo creo que hay que como visualizar para qué queremos que los alumnos coevalúen, no es solamente para que
vamos a decir, le ayudemos al maestro a tener menos trabajo. El sentido de la coevaluación tiene mucho que ver con procesos de aprendizaje entre iguales que mencionaba Leonardo al principio. Es decir, cuando tú a un estudiante le dices que le evalúe el trabajo de alguno de sus compañeros, ni siquiera es para poner una calificación, es para decirle, oye, eso lo hiciste muy bien, esto no, por este motivo y por este motivo. Es decir, cuando nosotros establecemos espacios de coevaluación, les decimos a los alumnos cómo coevaluar, a través de qué instrumento, de una escala, de una rúbrica, de un procedimiento. Si yo, por ejemplo, voy a evaluar los ejercicios de matemáticas que hizo Stephanie, pues yo le voy a decir, oye, esta no te salió bien, pero no te salió bien porque las leyes de los signos no las aplicaste. Y te explico cómo son las leyes de los signos. Ese es el sentido de la coevaluación, es el aprendizaje, promover el aprendizaje entre iguales, porque finalmente, siendo una escuela con un proceso formal de educación, es el maestro a quien le toca al final evaluar si la competencia se logró o no, pero para lograr eso, nosotros podemos hacer uso de otros espacios de la evaluación en sus diferentes modalidades. La coevaluación es una, que a mí me parece que es muy importante por esta situación de aprendizaje entre iguales, y la autoevaluación, para que el alumno vea cómo está ahora en relación a antes del momento de aprender. O sea, son aspectos que tienen que ver con proceso de aprender. De hecho, sí está planteado, Brenda, que se dé un taller de evaluación empezando el semestre de otoño. Entonces, bueno, por ahí les vamos a ir diciendo, pero esto que decía Leonardo del aprendizaje entre iguales es clave en esta parte de la coevaluación. Muchas gracias. Gracias. Tenemos dos manos más. Primero Iva Croca y luego Jaime Fuentes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Stephanie, hola compañeros, soy Carmen Rodríguez, es de Roca, Carmen Rodríguez. Oigan, gracias, gusto saludarlos y escucharles a todos y un saludo muy cordial a todas, a Rosario y los compañeros que conducen. Pues Rosario acaba de precisar lo que yo quería compartirles respecto a la coevaluación. Sí, efectivamente, tiene que tener un propósito y efectivamente indicarle a los estudiantes, ¿no? ¿Qué se espera? Yo sí lo aplico por el tipo de materias que imparto, que es la metodología de investigación y la revisión entre pares, es algo que efectivamente ayuda mucho para tener, y lo hago en diferentes momentos, porque como están trabajando proyectos a lo largo del curso, a lo largo del cuatrimestre, hay momentos que puede, en sus procesos de entrega parciales, ahí para fortalecer y lo que se espera al final del curso en esas competencias de las que hablaba Margarita, que yo coincido también con ello, qué es lo que esperamos, qué tipo en ese proceso general de aprendizaje que estamos esperando al inicio de un curso y al final, esos momentos de la coevaluación, a mí efectivamente sí me sirven mucho y no solamente para reducir mi trabajo, ¿no? Sino para efectivamente ubicar en qué momento se encuentra cada estudiante y sí les da, sí da certeza, sí da pautas, sí da fortalezas cuando los compañeros saben en qué están más débiles sus trabajos, por así decirlo, y cómo se pueden mejorar, ¿no? Entonces, yo no abundaría más, pero creo que es atinado que sí se generen estos cursos para mejorar los instrumentos de coevaluación o de autoevaluación y de evaluación, porque sí, ahí sí coincido con lo que decía Leonardo, sí se sorprende uno la cantidad de cosas que luego sobre todo si lo haces anónimo, ¿no? Donde controlas que no sean los compañeros, sobre todo al final del curso, que no sepan quién te evaluó o quién te coevaluó, sí hay mucha libertad, sí se genera ese ambiente de libertad y que conozcan ellos de manera anónima quién les hace las observaciones. Es muy útil para lograr propósitos de competencias. Por ejemplo, en el caso de
estructurar documentos, en el caso de comprensión de lectora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que Rosario fue muy puntual en qué significa y para qué propósitos se tienen que establecer esos procesos de coevaluación. Solamente eso. Gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias. Falta Jaime Fuentes, que también tiene su mano levantada. Hola, muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Muy bien. Bueno, algunas aportaciones. Eso de la presencia social sí es interesante, particularmente que yo doy el área de ingenierías. Para mí es importante que el alumno egresado, independientemente de la ingeniería que haya o que esté cursando, o la universidad, o el ambiente académico, es la presencia que va a tener en la comunidad y sobre todo la responsabilidad que va a llevar consigo el egresar de cualquier licenciatura, consigo una responsabilidad, y ese entorno social, pues la sociedad se lo va a demandar de forma civil o ya muy agresivamente de forma judicial. Entonces hay que hacerles notar de que lo que conlleva este conocimiento implica responsabilidad en el entorno social, y yo creo que ahí agregaría esa presencia social que mencionan por ahí. La presencia social del alumno en un nivel de licenciatura es que va a impactar en la comunidad, y ese impacto puede causar grandes beneficios o grandes desastres. Con respecto a eso de compartir PDFs, pues también estoy de acuerdo de el compartir un PDF es simplemente para que el alumno tenga una referencia y un contenido básico, y a partir de ese contenido básico, entonces sí regresa al aula y empieza a hacer su aportación, y esa aportación pues enriquezca a la relatoria que se va a hacer de la sesión en particular. Y por último, una aportación en la coevaluación, y que estoy de acuerdo con el ponente, es el hecho de que son muy duros a veces los alumnos con sus compañeros. Pero yo lo he notado en el sentido de que son muy duros con ellos, porque al final de cuentas, si nosotros le damos al alumno que busque información y la traiga, pues definitivamente le falta el expertise, que precisamente para eso nosotros estamos, la experiencia que nosotros contribuimos al alumno. Y ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, Google no lo tiene todo. Google no tiene mi experiencia. Y yo creo que cada uno de ustedes tiene su propia experiencia que no lo va a tener Google. Y eso es lo que le vamos a hacer, un enriquecimiento enorme al alumno, y sobre todo yo creo que le vamos a ahorrar muchos tropiezos. Entonces yo creo que hay que hacerle saber al alumno que sí te voy a dar un PDF, pero ten en cuenta que ese PDF lo escogí bajo mi experiencia y considerando que es la mejor alternativa que tú pudieras tener ahorita. Ahora a ti te toca pues hacer tu parte de hacer tu experiencia. No la vas a vivir ahorita literalmente porque tú eres estudiante, pero créeme que tarde o temprano te vas a enfrentar a ella. Entonces, hacerle saber al alumno que por más influencer que haga, por más youtubers que haga, por más actividades que haga digitales, la experiencia del docente no se suple por nada. Entonces hay que hacer hincapié en ese refuerzo. Gracias por la atención. No, muchas gracias, y Muchas totalmente de acuerdo gracias. contigo. Justamente ese es nuestro rol. O sea, Google, bueno, Google en realidad no está pensado para ser maestro de nadie. Google está pensado para tener información, e información sin contexto no sirve. Y en ese punto quiero también comenzar a responder primero lo que mencionó la maestra Brenda. Nosotros, bueno, lo que les decía al inicio, estos son la tercera generación de cursos. Nosotros en la primera y la segunda generación de cursos particularmente tenemos guías sobre creación y curación de contenidos. Ya están las guías en video, si quieres te los podemos compartir. Eso es porque nosotros ya tenemos como una especie de portafolio de apps, particularmente Geniali, Quizzes, Kahoot, que ya hemos tenido cierta capacidad y algunos de estos docentes ya lo manejan muy bien. En cuanto a eso, pues más adelante te podemos compartir pues todas esas aplicaciones que hay. Y en cuanto a la coevaluación, voy a compartir un poco mi experiencia, pues voy a mostrarles una forma en que yo hago la coevaluación. Les doy un poco más de contexto. Esto hace parte de una estrategia que yo apliqué para que los estudiantes explicaran un proyecto de investigación a nivel de diseño. Esto es el diseño de un proyecto de investigación del área de metodología de la investigación. Es estudiantes de tercer semestre. Y esta es la segunda versión. O sea, me tengo una forma primera de hacer la coevaluación y después la segunda.
una de las reglas que puse es que los estudiantes son responsables de una parte de la nota, pero no de toda la nota. O sea, yo sigo teniendo que evaluar. Este curso se evalúa de la siguiente manera: 50% lo evalúo yo como docente, el otro 30% lo evalúan sus compañeros a través de estas herramientas que yo hago el proceso de quién evalúa a quién, y el 20% lo evalúan los estudiantes a través de autoevaluación. De esta manera yo al final lo que hago es sumar todo en una tabla de Excel, y de aquí sale esto, la coevaluación, y trato de conjugar. Si ustedes miran, bueno, acá está lo obvio, nombre del grupo. Lo que yo decidí, teniendo en cuenta los estudiantes y el nivel que era, es que ellos me desagregaran el tema en lo que yo consideraba que era importante. Ellos tienen la oportunidad de ver la rúbrica antes de la entrega del trabajo. De modo que ellos saben qué evalúo yo y también saben qué van a hablar sus compañeros. Y si ustedes miran, hay uso del lenguaje, elementos visuales, cumplimiento del índice que les pedí, claridad en la presentación de ideas. Y acá comienzo a hacerle otras preguntas. Bueno, coherencia global de la presentación. Les comienzo a decir, del video que ustedes están viendo, califique de 1 a 10 lo siguiente. Y si ustedes miran es eso. ¿Cuál es el lenguaje que están utilizando? ¿Están utilizando un lenguaje correcto para un profesionista, para alguien que está en una universidad, sí o no? Los elementos visuales, la forma como están presentando, ¿es la correcta la que usted comienza a hacer estas cosas? Y al final lo que yo decidí que me funcionaba era que los estudiantes aparte hicieran un proceso que esto sirve para que ellos diseñen también su propia experiencia. Es preguntas de sí y no. La presentación que acabas de ver resolvió todas las dudas sobre el tema que la presentación hablaba. Los presentadores mostraban dominio del tema. Y una pregunta que yo les digo que ellos para mí vale mucho. La presentación la motivó de alguna manera a querer saber más sobre el tema. Y de esta manera yo les estoy diciendo a los estudiantes, miren, esto es lo que yo considero que ustedes deben hacer cuando diseñan un proyecto y lo presentan. Que aparte de que el proyecto cumpla con todas las partes que dice la rúbrica, pues es importante que la gente que lo vio quede motivada. Porque si la gente que lo vio le queda motivada, implica que hiciste un buen trabajo. Porque si alguien que no estaba interesado en algo ve un proyecto que tú hiciste e inmediatamente muestra interés, pues para mí eso es una señal de logro. Y estos son ejercicios, y esto es una herramienta que particularmente yo diseñé. Y si ustedes miran, es una herramienta gratuita. Yo simplemente le dije a los estudiantes, mándenme un video a través de una herramienta que ahorita no voy a explicar acá, pero hay una herramienta para colocar videos, y también coloco hacer eso. O sea, sí les puedo explicar, sobre todo los maestros que nos acompañan del Colegio Ibero y de la Prepa Ibero, que sí tenemos una serie de herramientas. Más adelante podríamos hacer un conversatorio para compartir estas herramientas. Pero en últimas, hay formas de hacerlo con herramientas disponibles. O sea, esto está pensado para hacerse con YouTube y un cuestionario en este caso utilicé Google Forms, pero se puede utilizar con un cuestionario de Office Forms. Suban el video al YouTube, compartan el vínculo, y yo mismo comparto el vínculo entre los compañeros. Los estudiantes no saben específicamente, y al final, como la nota de ellos está computada, al final los estudiantes saben, tienen una retroalimentación, porque estos comentarios que están acá, obviamente yo los edito, y eso es lo que le comparto a los compañeros. Ya les comparto la nota y les digo, miren, el público que vio su video opinó esto. Que comienza a hacer un ejercicio de retroalimentación. No sé si hasta acá tengan alguna duda, o si quedó claro este ejemplo, por lo menos a lo que mencionó Lucía, y a lo que había mencionado tanto la doctora Rosario como la doctora Carmen. Y esto es un ejemplo de un ejercicio de población sencilla. Sí, para mí sí. Muchísimas gracias, Leo. Listo. Entonces, ya habiendo avanzado en el tema 1 y en el tema 2, ahorita les explico qué sigue. La idea es que vamos a hacer un ejercicio de modelación de experiencias. Un poco también superando lo que mencionaba hace un instante la maestra Brenda, pues, ¿y cómo hacemos que la gente hable? ¿Cómo hacemos que la gente participe? Sobre todo porque pues, nos tenemos a todos en grupo y está complicado, ¿no? Entonces, les consulto lo primero. ¿Qué consideran? ¿Hacemos una pausa de 5 minutos e iniciamos el ejercicio de modelación, o iniciamos el ejercicio de modelación de una vez? Por favor, los que estén a favor de hacer la pausa, hagan una señal, aplauso, levantar la mano, lo que consideren. Listo, tenemos 2. ¿Los demás quieren que sigamos? Listo. Este ejercicio que vamos a hacer ahorita, entonces, acogiéndome lo que dice la mayoría, este ejercicio que vamos a hacer ahorita es un ejercicio que se basa en un modelo que se llama instrucción entre pares. La dinámica de trabajo que vamos a hacer es la siguiente. Hay un texto, más o menos, en realidad no es tan largo, pero es un texto que por el volumen de la presentación acá se parece muy largo, que es un texto que sale del Future Classroom Lab,
que habla sobre la evaluación. El texto en sí mismo tiene una pregunta. La idea de lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una lectura comunal del texto, o sea, la idea es que ahorita ustedes, voy a proyectarle, el que quiera poder irlo leyendo en voz alta para todos, y una vez terminemos la lectura del texto, vamos a pasar, vamos a pasar a dividirnos en equipos. En este caso somos 2, 4, 8, somos 18 personas, ¿estoy mal? 18 personas. Vamos a dividirnos en equipos de 3. A través de la opción que permite Zoom de dividirnos en equipos de 3, la idea es que inmediatamente terminamos de hacer la lectura, nos vamos a dividir en equipos de 3, va a ser una división un poco aleatoria. Si quieres, ahorita puedes suspender la grabación porque esta parte ya no está bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, ya tengo varias manos, pero ¿quién habíamos quedado que seguía ahorita? Creo que había seguido a su lugar la doctora Carmen. ¿O quién había por ahí? No, es que, perdón, ¿puedo hablar? Soy Carmen. Perdón. Sí, bueno, fue muy concisa la compañera Bailey. Perdón por no dejarme ver, pero es que no puedo activar aquí mi cámara. Pues en términos generales, así de concisa de la respuesta de la compañera Bailey, de la maestra, yo soy aquí de la universidad, del área de administración y negocios, y en otras palabras, más o menos coincidíamos en lo mismo. Uno de los aspectos que se enfatizó en el equipo en el que me tocó es efectivamente que tenemos que estar siempre claros de qué estamos evaluando, ¿no? Y ese asunto de la competencia, de lo que tanto se ha insistido, y que en la medida en que seamos creativos, es como vamos a estar educando de la mejor manera. Ciertamente, también enfatizamos, pues que no podemos pensar que las cosas van a continuar. Si de algo hay certeza, justamente, es en que las cosas cambiaron y que cada vez más los maestros estamos en todos los niveles obligados a estar al día, de estar pendientes de estas actualizaciones, dándole ese seguimiento, pero sí una cuestión que enfatizamos aquí el equipo es que aún nos parece, comentábamos que la dificultad tal vez pueda residir en que todavía el modelo por competencias, pues como que a pesar de que ya se llevan varios años en él, hemos transitado en el asunto, a lo mejor todavía hay ese desfase de entender el asunto de las competencias, ¿no? Pero, y que ante la nueva realidad y el nuevo retorno, el nuevo reinicio, pues que se estaría poniendo tal vez también en tela de juicio, en revisión necesaria, este nuevo modelo, porque si la sociedad cambió, si hemos cambiado y la educación constituye el elemento a través del cual nos socializamos, nos volvemos humanos, nos humanizamos, pues una nueva sociedad tendrá que dar lugar a un nuevo modelo educativo, y que quién sabe si el modelo basado en competencias tal como lo conocemos y tal como está diseñado va a seguir adelante, ¿no? Entonces, para concluir, y que algo importante es también, pues, la retroalimentación que implica las herramientas que están ahí, pero que hay que saber cómo usarlas y estar en una permanente prueba, ¿no? Y someterlas a revisión. Eso nos va a permitir, de alguna forma, pues también como el proceso es del acompañamiento, es ponerme bajo el escrutinio también yo como docente, ¿no? Si algo no funciona, si la herramienta o el recurso que yo utilizo no lo estoy operacionalizando, no lo estoy revisando y ver si efectivamente se logran esas competencias, entonces hay esos desfases que se tienen que revisar, ¿no? Bueno, yo creo que sería básicamente esto lo que en el equipo platicábamos. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Muy buena conclusión. Tal vez está errando en el orden, pero según yo, sigue Mara Cabrera. Hola, buenas tardes. Pues en el equipo estábamos de 3 niveles diferentes, ¿no? Estaba una maestra secundaria, yo de prepa y otra maestra de universidad. Entonces, las 3 coincidíamos en esto de que pues había que hacer uso ahora con esta nueva modalidad y estos nuevos cambios que tenemos, pues hacer uso de la creatividad para buscar
nuevos instrumentos en los que sí pues nos arrojen el desempeño o el conocimiento real que va adquiriendo el alumno, ¿no? Y que realmente ese conocimiento sea de él, porque pues sabemos que en esta modalidad pues la copia es muy fácil de hacer, ¿no? También decíamos que pues todavía el examen sigue estando ahí, sigue siendo un instrumento de evaluación, pero que pues ya no tiene el valor que se le daba antes, ¿no? Cuando estábamos en presencial, que se sigue haciendo uso de él. No tenemos idea si después se puede hacer, lo podamos eliminar para hacer uso de otras estrategias. Es algo que coincidimos, ¿no? Que hay que seguir buscando, hay que seguir viendo cuál sería la mejor manera, pero definitivamente de que ya no tiene el peso que tenía y no se le debe dar el peso que tenía antes, pues no coincidimos en eso, ¿no? Y que más que nada ir involucrando, buscar actividades en las que se involucren más, coincidimos con la plática, ¿no? Anterior, donde el alumno se involucre y darle esas responsabilidades desde su propio aprendizaje y que eso lo valore. Y también algo que comentábamos era esto de que observamos esto de la evaluación tradicional como a lo mejor ponerle un número al aprendizaje, pero veíamos que el problema no era tanto el número, ¿no? Sino el concepto del número para el alumno. Para muchos alumnos el objetivo es tener ese número, ese 10 al final, sea como sea, y al final yo creo que eso es lo que debe de cambiar, esa mentalidad de decir, no, es que no importa el número que tengas, importa qué aprendiste a través de ese número. Aprendiste que si tuviste un 7, aprendiste que pues ya por este camino no era, la próxima vez lo voy a hacer por acá, o esta estrategia de estudiar no me ayudó, ahora lo voy a hacer de esta manera. Entonces, también eso es importante, ¿no? Cambiar la mentalidad del concepto de ese número final que te dan, o ese número que andas buscando. Sería todo. Gracias. Muchas gracias, muy buena reflexión. Ahora le doy la palabra a Carla Morales, por favor. Gracias. Buenas tardes. Pues son observaciones similares a las que acaba de decir la maestra Mara. También nuestra discusión se fue yendo hacia el tema de la evaluación y en preciso de los exámenes, que vinculábamos más con esta cuestión de cómo evaluar contenidos o temas, ¿no? Y que definitivamente pues también un tanto en función de la naturaleza, el tipo de asignatura, qué es lo que estamos pretendiendo que se desarrolle como aprendizaje, pues cabe o no el examen y qué tanto valor puede tener. Como lo decía acá la compañera, pues concluimos o coincidimos en que sí, el examen pues tendrá que tener un sentido para que tenga un rol, ¿no? Por todas las implicaciones que ello abarca, desde cómo hace sentir al alumno, cómo le afecta en su propio rol y en su propia percepción del valor que tiene, y que también en términos de la calificación o incluso de la medición que pretendamos hacer del aprendizaje, pues tenga un porcentaje, un valor justo. Y bueno, por lo que comentaban los compañeros en el equipo, yo percibiría que estamos abiertos a que pues haya otras formas, otras fórmulas, tanto del proceso de enseñanza como de lo que queremos evaluar y cómo lo vamos a hacer. Entonces, sí, el evaluar contenidos o temas, pues ya tiene un rol menos ponderante, menos importante, porque también parece a veces en algunos casos una técnica, un recurso necesario, pero que no siempre nos funciona para todos los aprendizajes que hay que evidenciar. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora Jaime Fuentes, de mi equipo. Okay, buenas tardes. Pues estamos la maestra Enelis, Estefanía y un servidor. Y la pregunta a grosso modo era si vamos a seguir evaluando en competencias, pero realmente hacemos exámenes tradicionales o no. Y los tres coincidimos que creo que ya no estamos arriesgando, ya hemos tomado algunos riesgos en el sentido de no evaluar con un examen tradicional de 10 preguntas o con 10 incisos, sino simplemente poner el concepto de examen va a existir porque al final de cuentas se requiere ponderar el aprendizaje del alumno. Entonces esa ponderación pues tiene que surgir de un esquema diferente que tradicionalmente nosotros nos enseñaron que era un cuestionario, 10 preguntas. Ese era el esquema a romper. Y creo que cada uno de los que participamos en este equipo, particularmente, por ejemplo, la maestra Annelise ofrece un examen, pero lo hace basado en un proyecto.
En este caso, Estefanía proponía un examen, pero basado no en un cuestionario, sino en buscar y relacionar objetos, y particularmente un servidor también tratar de romper ese molde en base a preguntas y respuestas. Y yo lo que les propongo o les propuse a mis alumnos en esta última materia que impartí es que salieran y buscaran información, mis clases de instalaciones eléctricas, y en base a esa experiencia que ellos viven, pues regresaban y aportaban, y sobre todo, allí el punto final es, se coevalúan entre ellos y hay una autoevaluación. Y eso es lo que hay que conseguir también dentro de estos nuevos tipos de examen. En cada examen debe haber coevaluación, o sea, que se evalúan entre ellos, y debe haber una autoevaluación, o sea, que ellos mismos sean críticos de la información que están proponiendo y están sugiriendo, y que aterricen en su esencia. Eso es a grosso modo. Y creo que lo estamos haciendo nuestros pininos. Esperemos que con este taller reforzar más técnicas. Gracias. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Kevin Barajas. Buenas tardes. Bueno, a mí me tocó el grupo 5, no sé si era el último. Estaba con el doctor García, con el profe Carlos Nava y un servidor. Bueno, nosotros nos enfocamos un poquito a ver qué tipo de evaluaciones y si todavía servían, ¿no? Los exámenes tradicionales. Obviamente, ni siquiera pasamos 10 segundos en decir que no era lo usual. Entonces, compartimos algunas vivencias de autoevaluación, el cual comenté que en la universidad yo me tocó evaluar por medio de un podcast. Un podcast es gratis por la aplicación de Anchor. Y como le comentaba, Spotify no me está pagando por esta publicidad. Los que no pagamos los 99 pesos, ahí les sale. Y de esta manera pude hacer esta evaluación totalmente gratis. Me manda el link, yo lo escucho y vemos la tipo de evaluación. Entonces, otra limitante que yo sentí cuando estaba haciendo esta evaluación eran las rúbricas. Todo el mundo nos centramos mucho en las rúbricas, que 10% esto, 20% el otro, 5% el este, 5% el otro. Y al final del semestre o al final del mes, el alumno se dedicaba a cumplir con la mayoría para poder pasar y se dedicaba a los demás trabajos. O sea, 80% en este, 90% en este, 10% en este porque me interesa más, o otros 10% porque este es obligatorio, 8% porque es optativa. Entonces, la rúbrica se convirtió en una camisa de fuerza, como comentaba por ahí en el chat. Entonces, una estrategia que yo utilicé es no utilizar rúbrica y hacía rúbricas personalizadas. ¿Cómo es una rúbrica personalizada? Es dejaba un trabajo y en vez de decir, este es el camino, le decía, este es el mundo y camina por donde quieras. Y a partir de ahí yo iba retroalimentando a cada uno haciendo una rúbrica personalizada. Él le decía, a este compañero le falta hacer bien sus fuentes, a este le falta tener una mejor escritura. Entonces iba haciendo comentarios. Y en ese momento, cuando se hizo y se quitó esa camisa de fuerza, como de nuevo menciono, de la rúbrica, los alumnos van a explorar por su propia cuenta, de dentro del mismo mundo, los temas que ellos querían. Y los trabajos se magnificaron de manera muy bonita y fuerte. Así que ya no cumplían por cumplir, sino cumplían porque iban por un camino donde ellos querían ir y no estaban forzados a cumplir algo. ¿Okay? ¿Qué desventajas tenía esto? Que obviamente cuando al principio tenías que poner calificación alta a todos, porque no podías ponerle aquel 7 simplemente porque no te gustó, sino a todo el mundo tenías que poner alta, pero a través de la retroalimentación que uno iba dando, podías ir creando una rúbrica para ese compañero. Por ejemplo, si le decías, ¿sabes qué? Tus citas están no correctas, lo tienes que mejorar para la próxima. Si la próxima no mejoraba esa rúbrica, entonces ya podía adaptar esa calificación a ese compañero. Y así fue la manera que lo fuimos haciendo para poder quitarnos esta gestión de ir siempre por el caminito y estar limitados por una rúbrica, que obviamente lo quisimos pasar a un mundo digital, el cual yo pienso que no funcionó. Muchas gracias. Perfecto, me parece que ya pasaron todos los equipos. No sé si falta alguien que me pueda indicar. No, creo que ya terminamos esta parte. Ok, muy bien, perfecto, para continuar. Bueno, entonces, si me permites, por favor, para pantalla. Voy a compartir mi pantalla 1 para poder ver. ¿Están viendo ya? Entonces,
En general, en función de la pregunta, me dicen si lo ven, por favor. En función de la pregunta, podríamos decir que la respuesta corta es si seguimos evaluando contenidos, aunque el énfasis está en las competencias. O sea, tenemos en nuestro ejercicio docente, digamos que nosotros mismos nos dimos cuenta que hay una contradicción. La competencia es lo importante, estamos en un modelo de competencias, pero venga, seguimos evaluando contenidos. Y voy a meterme en lo que ustedes iban hablando, meterme la molestia de copiar cada cosa, pues las conclusiones, obviamente ustedes me corregirán. Y todo pasaba porque muchas veces tenemos que definir específicamente qué evaluamos. ¿Qué vamos a evaluar? Si la competencia es, voy a colocar un ejemplo, pero si la competencia es hacer un ensayo o diagnosticar un problema. Porque si la competencia es hacer un ensayo, pues la evaluación termina siendo un poco simple. En cambio, si la competencia es definir un problema, pues definir el problema, perdón, analizar el problema, puede ser algo que se pueda hacer más allá de un ensayo o un examen tradicional. Y en este sentido, bueno, uno de los comentarios que decían es que la creatividad favorece la educación, pero no solo en los temas, sino también en la evaluación. Perdón el error de todo. Que una de las cosas que ustedes mencionaban es que cuando somos creativos, no solo a la hora de presentar los temas, sino también de la evaluación, terminamos favoreciendo el proceso de aprendizaje. Y en este sentido, también mencionaban que eso implica que debemos estar pensando el modelo de competencia de educación. O sea, que nosotros como docentes también estar pensando si el modelo que estamos aplicando, pues quizás está haciendo aguas o no. También mencionaban que hay unos nuevos elementos para medir el desempeño, que el examen sigue estando presente, pero pues que ya no puede ser la única herramienta, que se debe darle responsabilidad a los alumnos, que el concepto del número, o sea, la calificación de profe, cuánto saqué, dígame si pasé o no pasé, sigue estando muy presente en los estudiantes. Y esto quizás lo relaciono con algo que se menciona más adelante. También, que como el número prima tanto, pues el examen sigue primando tanto, porque pues el examen es la forma más tradicional de calificar. Entonces casi que califícame para que me coloques un número. Si son 8 preguntas, 8 bien, pues pasé. Y esto es algo que sigue estando, que debemos avanzar en relacionar objetos y contenidos, no tanto temas, que tratar de que nuestras experiencias no sean tanto preguntas y respuestas, sino experiencias. O sea, no es tanto dime cuánto es 2 más 2, sino crear una experiencia en torno a este aprendizaje, que debemos tratar de incluir la coevaluación y la autoevaluación, que debemos ver, y en esto quiero unir un poco al rol del estudiante, ya lo que mencionaba al inicio de esta sesión, que tiene que ver con permítame un segundo, con el asunto de la creatividad versus la certidumbre. Claro, para los estudiantes lo que más certidumbre les da es la rúbrica. Y claro, la rúbrica se usa, o sea, yo soy particularmente fan de usar la rúbrica. El problema es que la rúbrica debe también pensarse desde una perspectiva, un poco mencionando lo que decía el maestro Kevin, de que permita crear trayectos formativos. Si los trayectos formativos que estamos haciendo, la rúbrica no los cuarta, pues la rúbrica se vuelve una camisa de fuerza. Es decir, si el estudiante sabe que tengo que entregar una introducción, pero la rúbrica no aborda como tal que debe llevar la introducción y la rúbrica no me permite esta libertad, pues el estudiante se da la tentación de te entrego una introducción, ponme el punto. Y al final te entregué 8 puntos de los que había que entregar, dame mi 8. Y creo que esto es uno de los grandes retos. Entonces, si ustedes miran acá, podríamos decir que esto que estamos viendo acá, de acuerdo a este ejercicio, debería ser lo que debemos trabajar. Y quisiera dejarlo como una conclusión. Debemos tratar de interactuar, perdón, acá se me fue algo. Debemos tratar de interactuar y de generar esto. Acá tendríamos nuestra línea de trabajo como docentes frente a este tema. Ahora, hasta acá, ¿algún comentario, algo que considere que haya dejado por fuera? O si hice un buen trabajo de recopilación. Perdón los errores de digitación. Listo. Entonces, les explico qué acabamos de hacer. Les dijimos al inicio, esto es un ejercicio de modelación. Esto que acabamos de hacer y todo este ejercicio que acabamos de hacer se llama instrucción entre pares.
Técnicamente la instrucción entre pares está diseñada, en este caso, para un ejercicio de metacognición. ¿En qué consiste la instrucción entre pares? Realmente consiste en estas dos gráficas, una que es sacada de una fuente libre, que pues, también la pueden encontrar en Wikipedia, que dice, una clase cuando ustedes la van a articular en instrucción entre pares debe partir de una breve presentación. Un tema muy corto. Que el tema tenga elementos que sean claros y permita un debate, pero que sea lo suficientemente pequeño para que el debate no se centre en el tema. Porque si el tema es demasiado específico, pues el debate se va a centrar en el tema. En cambio, si el tema trae elementos de discusión, pero es amplio, va a permitir que las personas llenen esa pregunta, o en este caso la pregunta que hice, con sus propias experiencias. Generalmente una vez yo hago eso, en este caso me salté la parte de la prueba conceptual, yo tengo que asegurarme que ese concepto quedó claro. Y dependiendo, y acá hay varias opciones, una idea es hacer una encuesta de clicker, hay muchas opciones, hacer una pregunta muy corta, lo que sea. Dependiendo como yo vea que respondan mis estudiantes, articulo la experiencia. Ah, la mayoría me entendieron. Todo el mundo me entendió, listo, siguiente tema. Veo que los que me entendieron son la mitad, más o menos. Entonces hago un ejercicio grupal inmediatamente. Los divido y trato que el que entendió esté con el que no entendió. Y que discutan sobre la pregunta. Esto voy a crear la idea del ejercicio entre pares es que, sobre todo a nivel de estudiantes, es que las personas van a hablar en su mismo lenguaje. Y como la pregunta es suficientemente amplia para permitir rellenar el espacio con experiencias propias, pero suficientemente cerrada para que no se cambien de tema, los estudiantes van a traducir ese conocimiento a sus palabras y se lo van a explicar al otro con palabras suyas, con memes, con frases, con ejemplos. Esto va a permitir que el conocimiento llegue. Claro, ¿qué pasaría si yo me doy cuenta que pues, el 30% de los estudiantes, menos del 30% no me entendieron? Pues eso implica que la falla fue mía. Que la explicación, que la breve explicación no fue clara. Tengo que volver a ella. Y esto me permite a mí comenzar a diseñar cómo hago una clase, pues una clase pensando, si ustedes miran este ejercicio más o menos duró 1 hora. Hay otra forma de pensar esta clase, que es la forma que utilizan, esto está pensado para adaptarlo desde una clase de física, pero si ustedes miran este es el ejemplo que dice. Una mini lectura, una pregunta, en este caso la parte de que cada quien lo piense por sí mismo me lo salté. Discusión en pequeños grupos, reporte de las preguntas entre todos, feedback recomendación, recopilación del maestro y una explicación. En este punto, los últimos puntos yo me los salté por obvias razones. Pero esto es un ejemplo de cómo puedo hacer un ejercicio de aprendizaje activo partiendo de un tema amplio. Si ustedes miran, desde que comenzó este ejercicio hasta acá han pasado 40 minutos. No sé ustedes cómo lo sintieron como público. Ahora, ¿por qué esto se le llama un ejercicio de metacognición? Bueno, primero les voy a compartir un recurso que me interesa. Perdón, acá está. Voy a compartirles un recurso que acá lo tengo, que es un ejercicio que me interesa. Este modelo, este modelo que estoy sacando de acá, lo saqué de esta página en particular, que se las recomiendo. Es una página pensada para física, para cómo enseñar física, pero es una página que recopila experiencias creadas por muchas personas y explica cómo está creada, e inclusive te dice para qué niveles es útil. Claro, está pensada en física, pero te dice, mira, ¿por qué se hace? ¿Cuál es la discusión detrás de esto? ¿Cómo lo puedes articular? ¿Para qué temas se utilizan? En este caso decidimos utilizar esta herramienta porque esta es una herramienta de metacognición, es decir, estamos pensando sobre nuestro propio ejercicio de la docencia. Es tratar de pensar, acá, si ustedes miran, la idea de la pregunta es, pensemos nuestra docencia. ¿Qué era en últimas la pregunta? Solamente que la pregunta no estaba hecha de esa manera. Era, pensemos qué estamos haciendo. Y eso, en cierta medida, nos permite cierta labor autocrítica. Dime. ¿Alguien va a compartir algo? Entonces, ahora, ¿cómo se hace este ejercicio? ¿Cómo se diseñó este ejercicio? Lo que estoy haciendo realmente es un ejercicio, un detrás de cámara. Tengo que admitirles que en realidad me demoré un poco menos de lo que tenía pensado, pero este es el detrás de cámara de la sesión de hoy. Para la sesión de hoy yo simplemente hice un libreto y puse tiempos de qué quería hacer en cada momento. Este libreto lo hicimos 5 minutos antes de recibir la aprobación de parte de mis compañeras de si les parecía bien o no.
Y es simplemente así yo como de mi clase. Asumiendo que esto fuera una clase. Sabía que iba a hablar de 3 temas, sabía de qué iba a hablar, comencé a hablar. Y ya. De modo tal que si por algún momento me pasara lo que pasó, de que de repente fui más rápido de lo que iba, supiera qué seguía. Y no me pasara que me blanqueara de ojo, voy más rápido, no sé qué hacer. No, acá sé que sigue. Y justamente basado en este modelo, fue que diseñé, permítanme, acá lo tengo, fue que diseñé esta experiencia. Si ustedes miren, hice la lectura, hice esto y así. Esto es una idea de modelación. Lo que vamos a hacer las siguientes sesiones, las siguientes 2 y 3, va a ser esto. Vamos a cómo se hace un modelo o cómo se hace un ejemplo de una clase, pero pues haciéndolo nosotros en la práctica. Así podemos diseñar una clase. Claro, hubiéramos podido hacer autoevaluación y estas cosas. En este caso no vale la pena porque pues estamos discutiendo un concepto amplio y la metacognición es mucho más difícil hacer coevaluación y autoevaluación. Pero si estuviéramos discutiendo de, no sé, ¿qué opinan ustedes del modelo híbrido? ¿Cómo lo pueden aplicar? Hubiéramos podido hacer un ejercicio diferente. Entonces, desde mi experiencia y desde mi conocimiento, la idea es que esto es un ejemplo de cómo podemos diseñar primero una clase superando el PowerPoint. Si ustedes miran, utilicé una herramienta que se llama Whiteboard, es gratuita. Lo que hice fue copiar y pegar imágenes. Perdón por las fechas, algunas quedaron muy torcidas porque tengo un pésimo pulso. Entonces, primer punto, ya superé yo el PowerPoint en esta sesión. Y segundo punto, pensé en, listo, ¿cómo hago que ustedes se activen? ¿Cómo los vinculo a la sesión? Pues, haciendo un ejercicio de peer research. Ustedes son expertos igual que yo. Pues, ¿cómo hago que ustedes saquen su expertise acá? No sé si tengan algún comentario o algo que quieran aportar. Leo, aquí nomás nos podrías poner en el chat el link de la página esta de física. Ah, ¿esto? Sí, con gusto. Ajá, esa nomás así para el copy, si nos puedes copiar aquí en el chat para nosotros. Ya te la comparto. Igual les recomiendo, sobre todo si acá hay varios, perdón, voy a quitar el Zoom, pero si ustedes miran, esta página tiene la ventaja de que, bueno, casi todo es gratuito y está explicado qué herramientas tienen. Obviamente toca adaptarlas a nuestra realidad, pero qué herramientas tienen, en qué modelos se recomiendan usarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y casi todas estas herramientas hacen parte de herramientas o metodologías de trabajo activo. Gracias, Leo. ¿Alguien desea compartir algo más? Bueno, voy a tomar un momentito la palabra. Recuerden que nosotros convocamos este taller como un taller híbrido. Entonces, y también siendo muy congruentes con la pedagogía ignaciana, pues vamos a ser los corresponsables del aprendizaje, y para ese proceso, entonces, bueno, nos van a presentar a continuación la información detallada de cómo vamos a ir trabajando esta parte, pues, de autogestión del conocimiento en el curso. Les dejo la palabra a nuestros conductores del día de hoy. Gracias, Chere. Entonces, ya cerrando el tema del curso y abordándonos en lo que sigue. La idea de estos cursos es que estos cursos queremos desarrollar una de las competencias, es el autoaprendizaje de ustedes como docentes, obviamente guiados por nosotros. Este curso está planteado en tres sesiones, y las 3 sesiones, cada sesión es una unidad diferente. Esta primera sesión era construcción del conocimiento. La idea es que a la par de esta actividad que acabamos de hacer, que fue la sesión que hicimos el día de hoy, hay 2 trayectos formativos que queremos que por favor ustedes sigan. ¿En qué consiste un trayecto formativo? Ustedes a través de sus cursos los cursos del Centro de Entrenamiento de Microsoft, van a poder encontrar algunos cursos que nosotros hemos hecho la labor de hacer la curación, es decir, de revisarlos y mirar. La idea es que ustedes entren e inicien sesión a través de su cuenta institucional e inicien el curso. El curso en realidad son una serie de videos y guías prácticas, ustedes lo pueden desarrollar en el momento que quieran, y al final del curso, el curso tiene una evaluación, un examen, y les va a dar una certificación, una medalla.
O sea, cuando ustedes aprueban, les dan una certificación que es una medalla. La idea es que, por favor, nosotros a través de sus correos electrónicos les vamos a enviar una encuesta de Google Forms donde ustedes van a subir las capturas de pantalla. Es decir, cada vez que terminen el curso y les den la medalla, capturan la pantalla, o ya sea imprimir pantalla, como consideren, y nos van a enviar eso. Esas son las evidencias del avance de estos cursos. Los cursos pueden pausarlos, es decir, pueden iniciarlos hoy y terminarlos mañana. La recomendación es que de preferencia los hagan de seguido, y cada curso tiene acá una duración de cuánto tiempo está estimado, para que ustedes también puedan hacer una autogestión del tiempo. ¿Cuál es la ventaja de estos cursos? Bueno, algunos están en español, otros en inglés. En general, tratamos de revisar esto. La ventaja de estos cursos es que si ustedes miran estos reconocimientos que están acá mencionados, en algunos casos hacen parte de reconocimientos mayores. Me refiero, cuando ustedes inicien este curso, se van a dar cuenta que este curso es el cuarto curso de la certificación de diseño del aprendizaje del siglo XXI. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren hacer los otros 5 módulos, los pueden hacer, y aparte de esta certificación completa, les van a dar una certificación de diseño de aprendizaje. O sea, Microsoft les va a dar una certificación, y teniendo en cuenta que Microsoft y LinkedIn son del mismo dueño, esto les puede permitir agregar la certificación a su LinkedIn, y les permite también mostrarles con cursos de capacitación que quizás tienen cierto valor curricular. Hay muchos cursos. Entonces, la invitación es que ustedes lo vean. Acá van a ver los diferentes trayectos formativos, y para la unidad 2, que comenzamos la siguiente sesión, van a encontrar 2 trayectos. Ustedes, la idea, maestros y maestras, es que elijan uno de los 2 trayectos. El trayecto 1 son los cursos que tienen que ver con aprendizaje basado en problemas. Es una metodología de trabajo activo, una metodología activa. Y el trayecto 2 es gamificación y aprendizaje basado en proyectos. Usualmente la mayoría de nosotros ha trabajado más esto que tiene que ver, bueno, acá los vínculos están pegados, toca separarlos, pero la mayoría de nosotros hemos trabajado más lo que tiene que ver con gamificación. Entonces, por eso decidimos que acá no nos detenemos en mucho detalle, pero volvemos un poco a lo que mencionaba hace un instante. La idea es que tengan presente que estos cursos, aunque lo que nosotros esperamos solo es un curso, bueno, en este caso creo que hay un error con el vínculo, ahorita revisamos, ustedes les pueden permitir, si quieren, tener una certificación mayor de parte de Office, y acá estarían los cursos de la unidad 3. Entonces, para recapitular, la idea es que ustedes, por favor, en el momento que puedan, inicien estos cursos. Cada curso dice cuántas horas dura. Perdón, acá está la sesión. Y no los entreguen a través de una encuesta que se les va a enviar a sus correos con el cual se inscribieron en estos cursos y en estas capacitaciones. No sé si alguien tenga alguna duda o... Perdón, esta página donde estabas, Leonardo, no en las veo que todo lo está poniendo la maestra Cherezada, pero ¿hay algún como link donde está esto que nos estás mostrando, como todos los links, pues, para no ir como de un sitio a otro? Sí, claro, justamente comparto. Este es el vínculo de suelo. Acá está el vínculo de suelo. ¿Qué es lo que les estaba pidiendo? ¿De acuerdo? Sí, sí es muy importante que por lo menos, digamos que de la sesión de hoy, las evidencias van a ser esos 2 cursos. Entonces sí es muy importante que procuren avanzar en esos cursos antes de la próxima sesión, porque la idea es que por la característica de este curso tenemos que ir avanzando relativamente rápido. Entonces, sobre todo también para detectar si queda alguna duda o algún pendiente, porque pues si ustedes dejan la certificación para otro momento, corren el riesgo de que cuando ustedes tengan la duda, nosotros ya vayamos un tema adelante. Entonces sí les pediríamos que avancen en eso lo antes que sea posible. De momento avancen en la unidad 1, después de miércoles avanzamos en la unidad 2. Nada más les pedimos asegurarnos si todo el mundo puede abrir este último enlace del SWAY que compartimos. Copien y peguen el enlace. Y también ya tenemos un curso de SWAY que impartimos. Están disponibles los
los enlaces, se los compartiremos en estos días para que ustedes también puedan ver cómo utilizar la herramienta. Para quienes no pudieron acompañarnos en esa sesión, especialmente para los compañeros de colegio que bueno, pues primera vez estamos haciendo este experimento de trabajar juntos algunos temas. Les agradecemos mucho la paciencia a quienes son de la universidad y que algunos de estos temas ya los habían visto y todo a lo mejor les parece así como que, ay Dios, ya nos perdimos o estamos repitiendo. Bueno, un poco fue el sentido también de poder contextualizar a los compañeros de colegio que no habían tenido la experiencia previa de trabajar con nosotros en estos temas, pero que bueno, pues como casas hermanas, estamos muy interesados en también manejar un lenguaje común y pues aprovechar al máximo los recursos que estamos generando. En su momento ellos nos podrán ofrecer también algún curso de su parte. Sabemos que tienen elementos que son muy, muy buenos en estos temas. Por lo pronto yo ya estoy envidiando el filtro del maestro Kevin y pues a lo mejor lo que no logró mi hijo lo puede lograr él, enseñarme a usar OBS porque me ha faltado paciencia. Y bueno, le regreso a Leo y a Steph como conductores de la sesión. Bueno, de mi parte solo me queda agradecerles por su tiempo, esperando que nuestra experiencia, bueno, en este caso mi experiencia limitada, les sirva de algo y les dé ideas. Y recordar que somos colegas. Les ofrezco disculpas por los perros, sacaron a pasear. Entonces, acá no me queda más que agradecerles por su tiempo. Me despido declarándome como su servidor. Y en este camino de la docencia digital que nos ha tocado a todos, pues aquí vamos aprendiendo a veces vamos caminando, a veces nos van empujando, pero pues ahí vamos. Muchas gracias. No sé si usted quiere decir algo. Igualmente, muchas gracias a todos por su participación y esperemos vernos pronto en los cursos subsecuentes y en las siguientes sesiones de este mismo. Excelente tarde. Muchas gracias a todos, todas. Dejé el correo de los conductores de este curso, desde Leonardo y Stephanie en el chat para que lo copien para dudas y acompañamiento. Okay, Gracias. Perdón. Antes de que nos vayamos, ¿les importa si se prenden las cámaras y nos tomamos una fotito grupal? Ya saben, hay que aprovechar esto. ¿Listo? 1. Siempre 2, se nos olvida eso de la foto, que se acordó Leo. 1, 2, 3. Listo, ya tenemos una foto grupal. Que tengan un muy lindo día, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.